Hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, sean bienvenidos a la celebración de la Santa Eucaristía. Vamos a pedir a nuestro Padre por nuestros hermanos que se encuentran aquejados en su estado de salud, en especial por René y Jessica, María Alejandra Valdivia Vázquez, Sole Isabel, Vicente Balborán, Padre Luis, Padre Héctor, Padre Luis, José, Rosa Aurelina, Jessica Zúñiga Avilés, Ana Pino Rosales, Sergio Vergara. Por esto roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. También vamos a pedir a nuestro Señor por el descanso eterno de las almas de nuestros hermanos Ana María Torrealba Garay, Caterina Jara Yáñez, Ánimas del Purgatorio, Juan Bautista Riveras, Luis Silva Lorca, a 45 años de su fallecimiento, María Guillermina Orellana Silva, a 15 años de su fallecimiento, Juan Ramón Silva Lorca, Juan Luis Silva Orellana, Juan Enrique Moscoso Silva, María Espinosa, Pedro Moscoso, María Aida Donoso González, María de la Luz González Contreras, Jorge Pardo Zamorano, Manuel Pérez Eguiguren, Luis Illanes Castex, Tania Chuster Ahumada, Osvaldo Silva Lorca, Delfina Hernández Urra, Berta Palma Yáñez, Aida Donoso, Ana María Torrealba Garay, Caterina Jara Yáñez, Héctor Pulgar, Celinda Bustamante Martínez, Francisco Donoso Vargas, Dante García Arellano, José Pino Rosales, Lidia Pérez, Zulema Pérez, Aníbal Ricardo Cuevas Barrera, Raquel Caldeira Mora, Padre Fernando Armijo Coloma, Bernardo Venegas Ramírez, Sara Rosa Pérez Peña, Gerardo Mesa, Rumelia Castañeda Salas, a 15 años de su fallecimiento, Marta Bravo Castro, Jaime González Díaz, Raquel Alegría Ponce, Samuel Santos Pizarro, Bernardino Santos Alegría, Sergio Santos Alegría, Florinda Romero Díaz, Patricia Romero Díaz, Esther Romero Díaz, Sabina Romero Díaz, María Teresa Rojas Romero, Luis Antonio Rojas Romeros, Gabriel Abarca Rojas, Luis Saldaño, Valentina de las Mercedes Salgado Salazar, Olga González Contreras, Juana de Jesús González Contreras, María Díaz Araya, Olga Duarte Donoso, Ámbar Cornejo, Adrián Osorio Palominos, Palmira Morales Espinosa, Blandina Valdés Medel, Berta Tobar Riveros, Bernarda Zamorano, Dionisio Zamorano, Leontina Ravelo, Salvador Orellana, Eusebio Zamorano, Manuel Pardo León, Ana León, Víctor Pardo, Juan Pardo, Ramón Pardo, Moisés Pardo, Gertrudis Pardo, María Morales, Víctor Quinteros, Celinda Cornejo, Rebeca González, Carmen Pardo, Magdalena Pardo, Germán Riveros, Tomás Morales, Arturo González, Antonio Yáñez Bustamante, Luis Alfonso Yáñez Bustamante, Ana María Vargas, Juana Peña Saldías, a 6 meses de su fallecimiento, Hernán Peña Saldías, Alfredo Peña Saldías,
Carolina Pino Tobar, a 5 meses de su fallecimiento. Oremos. Señor, el descanso eterno. Comencemos nuestra celebración con el Salmo 30. Sé tú mi defensa, oh Dios mío, mi roca de refugio, fortaleza que me salva. Ya que eres tú mi roca y mi refugio, condúceme tú y guíame por amor de tu nombre. Hermanos, los invito a ponerse de pie para recibir a quien preside esta celebración, nuestro párroco, el Padre Luis Escobar. Yo creo en Dios que canta, que la vida se cantar. Yo creo en Dios que canta, que la vida se cantar. Creo en Dios que canta, que la vida se cantar. La dicha y el amor son los regalos que Él nos da. Es como la fuente que canta en tu interior y te impulsa a beber la vida que Él te da. Yo creo en Dios que canta, que la vida se cantar. Yo creo en Dios que canta, que la vida se cantar. Señor, sé para mí una roca protectora, un baluarte donde me encuentre a salvo, porque tú eres mi roca y mi baluarte. Por tu nombre, guíame y condúceme. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. En este sexto domingo del tiempo ordinario, queremos pedir al Señor por nuestro país, para que los efectos que se esperan de la vacuna tengan éxito sobre la población y podamos llegar a tener una vida relativamente normal. Y para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, les invito a que reconozcamos ante el Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros,
Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por su infinita misericordia. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre poderoso. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Señor único Jesucristo, Señor nuestro Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos ahora la palabra del Señor. En la Biblia, la lepra es signo del pecado. De allí la severidad adoptada hacia quienes son atacados por esa enfermedad. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Levítico. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: cuando aparezca en la piel de una persona una hinchazón, una erupción o una mancha lustrosa que hacen previsible un caso de lepra, la persona será llevada al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. La persona afectada de lepra llevará la ropa desgarrada y los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando: impuro, impuro. Será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Palabra de Dios. Me alegras con tu salvación, Señor. Me alegras con tu salvación, Señor. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su culpa y cuyo espíritu no hay doblez. Me alegras con tu salvación, Señor. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando: confesaré mis faltas al Señor, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Me alegras con tu salvación, Señor. Alégrese en el Señor, regocíjense los justos,
canten jubilosos los rectos de corazón. Me alegras con tu salvación, Señor. Pablo se presenta como imitador de Cristo y pide a sus discípulos que lo sigan por ese camino, haciendo todo por amor a Dios. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermano, sea que ustedes coman, sea que ustedes beban, o cualquier cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No sea motivo de escándalo ni para los judíos, ni para los paganos, ni tampoco para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que me esfuerzo para complacer en todas las cosas, no buscando mi interés personal, sino el del mayor número, para que puedan salvarse. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Esta es palabra de Dios. Jesús sana a un hombre enfermo de lepra, manifestando su poder de sanación. Hermanos, los invito a ponerse de pie para aclamar nuestro santo evangelio. El Señor esté en tus labios y en tu corazón para que anuncies dignamente su evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió, advirtiéndole severamente: no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Dios está tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que es tanto que lo puedes oír.
ya estamos terminando este pequeño paréntesis del tiempo ordinario para entrar de lleno en Cuaresma. El día miércoles 17 damos inicio con la misa de cenizas. Aquí en la parroquia, aprovechando, tendremos 3 misas. Una en la mañana a las 7:30 para los que les gusta madrugar, a las 12 del día y a las 19 horas para la imposición de cenizas y dar inicio a la Cuaresma, y así distribuimos la asamblea en grupos más pequeños y no tenemos a toda la gente junta en una sola misa. Entonces están todos ustedes invitados desde ya. Bueno, y hoy día terminamos este pequeño paréntesis con este texto de el leproso sanado por Jesús. La ley establecía una normativa de higiene, pero también había una normativa religiosa de que las personas que eran afectadas por algún tipo de enfermedad como la lepra tenían que separarse del pueblo, tenían que ser excluidos porque podían contagiar al resto. Y quien los tocaba caía también en esta misma exclusión. Por lo tanto, no era una vida muy dichosa para los pobres leprosos que sufrían de esta enfermedad y que no tenían ninguna culpa, porque se llegó a pensar que era la responsabilidad de sus padres, de sus antepasados, y por los pecados de ellos estaban pagando esa culpa, ¿no? Y Jesús hace un gesto que descoloca, que lo pone también en una situación de marginalidad, cuando toca al leproso y lo sana. Pero como Jesús no queda contaminado, obviamente, porque Él es el que sana, hay un cuestionamiento fuerte de la autoridad religiosa de esa época, considerando que habían ciertas normas establecidas en una ley que era, diríamos, bastante inhumana en términos de lo que entendemos por preocupación de la persona. Los derechos humanos ahí no existían. Y Jesús viene a establecer justamente con este gesto un derecho humano fundamental, que es el respeto por todas las personas, más allá de su condición religiosa inclusive, y más allá de su condición política, es decir, que pertenecieran a otra nación. Nada más en el sirio no pertenecía al pueblo judío, y sin embargo Jesús también lo sana. Con este gesto viene a decirnos el Señor que todos los hombres tienen que ser incorporados a este proyecto de salvación de Dios y que nadie puede quedar relegado por este tipo de situaciones que de alguna manera aparecen como una predestinación a vivir esa tragedia. Como hoy día se cree también, ¿no es cierto?, en algunas filosofías orientales, en que una persona se reencarna para cumplir un rol determinado, ya sea en una criatura de inferior valor, para pagar los culpos de su vida anterior, o en una de superior valor, porque ya logró una etapa distinta, ¿no? Esos famosos karmas. Jesús, con su gesto, no nos viene a hablar del karma, Jesús nos viene a hablar de una vida nueva, en que cada hombre es único, irrepetible y valioso ante los ojos de Dios. Hoy día, en la sociedad actual, podríamos decir que existen también muchos discriminados, como en los tiempos de Jesús, que se mantienen al margen de la ley y que son considerados malditos. Yo, que trabajé en la pastoral penitenciaria, puedo dar mi testimonio desde esa realidad. Una persona que pasa por la cárcel queda estigmatizada y difícilmente, si no ha tenido las oportunidades ni el apoyo familiar, va a poder salir del mundo delictual, porque simplemente está condenado a vivir en ese círculo eternamente. ¿Por qué? Porque las políticas que se establecen con relación a la reinserción social no existen, no son reales, porque la persona vuelve al mismo barrio, con los mismos amigos, a la misma esquina y sin oportunidades de trabajar. Porque aquí en Chile, para los que nos ven afuera del país, si una persona comete un delito y cumple la pena establecida por la ley, depende, si es primerizo, tiene que firmar durante 2 años para limpiar sus papeles, lo cual me parece injusto, porque si la pena ya fue cumplida y le agregan una, además,
es muy difícil poder sacarlos, ¿no? Entonces muchos reinciden. Y si ha cometido 2 veces un delito, bueno, son 5 años, lo cual hace mucho más difícil la situación. Entonces quedan al margen. Por otro lado, durante muchos años en este país, desde los tiempos de la dictadura, yo diría que de antes, se han establecido en Chile los famosos guetos sociales, y las diferencias sociales son tan marcadas en tema de barrios de vivienda. No, dejamos de ser ciudades democráticas porque ahora a los pobres se les designa en un sector, clase media en otro, los ricos en otro, ¿no? Y eso se nota cuando uno entra a la población y ve justamente el hacinamiento, muchas veces la suciedad en las calles, la despreocupación, la violencia, la droga, etcétera. Y obviamente que pocas políticas han establecido en este país para mejorar eso. Siguen siendo estigmatizados. Ah, usted vive en tal barrio, entonces ojo con usted. Y obviamente eso va deteriorando la calidad de vida de las personas y la autoestima también. Entonces, claro, la respuesta muchas veces a ese tipo de estigmatizaciones son la violencia desenfrenada, ¿no? Hoy día no es raro ver niños involucrados en esto. Yo veía en las noticias ayer que un niño de 8 años fue usado para robar un computador por allá en el sur, inducido por un adulto, porque claro, los niños son inimputables, pero le estamos haciendo una escuela de delincuencia. Entonces, el Sename ahora quiere saber si ese niño es vulnerable, si hay una familia detrás, sino para llevarlo al Sename y poder reestructurarlo socialmente. ¿Con qué moral? Si el Sename en Chile ha sido un fracaso y ha estigmatizado más a los niños que darles oportunidades. Han muerto miles de niños y nadie dice nada. No sabemos en realidad si esos planes que se están llevando a cabo realmente tienen una efectividad, cuando sabemos que los niños viven en situaciones de violencia y de abandono por las autoridades que aparecen solamente al momento de que hay una situación violenta dentro de la misma institución. Entonces seguimos estigmatizando y Jesús en esto vuelve a aparecer para decirnos que ese niño, esos niños son hijos de Dios y que merecen una oportunidad y que hay que jugárselas por ello. Aunque a Jesús lo juzguen, ¿no es cierto?, de que Él se ha saltado la ley, pero el Señor ha puesto por sobre todo el amor que Dios le tiene al hombre. Quizás eso es lo que nos falta como sociedad, amar al prójimo como Cristo nos ama a nosotros, amar a Dios sobre todas las cosas. Y de esa manera quizás vamos a poder contemplar como Jesús lo contempló en el leproso, ¿no es cierto?, este dolor, esta tragedia que lo mantenía marginado, que lo mantenía fuera de su familia, sin derechos sociales. En el fondo era como vivir, como estar muerto, ¿no? Era un muerto en vida, un zombie, del que nadie se quería hacer responsable. De hecho, ustedes escucharon en la primera lectura, una serie de normas de cuando alguien se contagiaba, cómo tenía que vestirse, cómo tenía que hablar, qué tenía que gritar, para que todo el mundo se enterara de que él estaba enfermo y así salvar el resto de la población, aunque eso significara, ¿no es cierto?, una estigmatización y una humillación de la persona. Y el Señor no viene a humillar, viene a levantar al hombre. De hecho, a este leproso que acabamos de ver en el texto del Evangelio, Jesús lo sana y le ordena que cumpla la ley de ir a presentar la ofrenda porque Dios lo ha sanado, no como una humillación para los sacerdotes que mantenían marginadas a estas personas. Pero el Evangelio de San Marcos no nos dice que si llegó este leproso hasta el templo a presentar la ofrenda. Lo que sí nos dice es que habiéndole advertido Jesús que no dijera nada, Él lo primero que hace es proclamar lo que ha vivido. Que lo que hemos vivido con Jesús no es para guardármelo yo, sino que para comunicarlo a otros. Y por eso que después nos van a narrar los mismos evangelistas que la gente acudía en masa a encontrarse con Jesús. Ya no podía entrar al pueblo, porque las autoridades tampoco lo permitían, y la gente lo iba a buscar. Bueno, no es difícil imaginarse quiénes eran los que iban a buscar a Jesús. Los necesitados, los abandonados, los marginados, los que estaban vacíos de sí mismos, los endemoniados, los que habían perdido el sentido de su vida, los que quedaban al margen de la sociedad.
Esas personas que volvieron a redescubrir la esperanza en Jesús, que se volvieron a dar cuenta de que eran importantes, de que eran seres humanos, de que valían para alguien. Lo mismo viene hoy día el Señor a decirnos a esta sociedad en la que vivimos, en donde las autoridades, por un lado, ¿no es cierto?, están legislando de una manera reactiva y no proactiva, y están marginando cada vez más a la sociedad, en donde se establecen en esta lucha política hoy día grupos y yetos, ¿no es cierto?, que advierten con violencia al que no piensa igual que ellos y los van marginando y dejándolo al lado. Entonces tenemos una casta política que lamentablemente se ha ido estableciendo en este país muy parecida a los tiempos de Jesús. Se creen sumos sacerdotes desde el momento en que ellos son los que pontifican leyes de muerte, leyes que favorecen la violencia, que callan frente a algunos hechos y rasgan vestidura frente a otros. Porque uno no escucha, ¿no es cierto?, las mismas condenas para los distintos tipos de violencia, sino que en algunos enmudecen, no dicen nada. Y por otro lado, tenemos una casta política que ha querido prescindir de Dios y sacar a Dios desde sus estructuras, porque de esa manera ellos se sienten libres como para hacer y deshacer y manipular la opinión pública y manipular justamente a quienes quieren votar por ellos. Lamentablemente vemos que hay una campaña política que discrimina, que ofende y que violenta desde el momento en que se ponen en el tapete las debilidades del contrincante y no ofrecen, por otro lado, un proyecto político claro, un proyecto político en donde los valores fundamentales del ser humano estén presentes, como la vida, el respeto por la dignidad de las personas, el respeto por los valores, por la opinión, la libertad de expresión, que erradique la violencia. Quizá uno de los grandes problemas que va a tener el próximo gobierno en nuestro país es ver cómo va a enfrentar el problema de la seguridad nacional, porque ya la violencia ha alcanzado límites impensables. Entonces, frente a eso, vemos una población que se porta bien, que hace todo lo que puede, que trata de cumplir las leyes, como lo hacían también en aquel tiempo muchos pobres, pero que al momento de alguna situación son los que pagan los platos rotos. A mí me molesta profundamente ver que en los funerales de narcotraficantes o funerales de otra magnitud, de una persona que tiene cierta ideología política, acuden en masa y la policía tiene que mirar desde afuera, no habiendo distanciamiento social, no habiendo ninguna prevención para el contagio del COVID y nadie dice una sola palabra con respecto a eso. Sin embargo, un ciudadano común y corriente, como usted que está viendo la misa, como aquel que ha perdido un pariente, que se ha portado bien toda la vida y que está con un dolor profundo, no pudieron ir al funeral porque las autoridades no lo permitían porque declararon un aforo de 10 en lugares cerrados en un funeral y 20 en lugares abiertos, considerando que hay una serie de otros servicios en los que hay mucha gente y para los cuales no hay aforo. Entonces, creo que ahí estamos de alguna manera contribuyendo, como los judíos de aquel tiempo, a la discriminación y a la injusticia. Eso es lo que tendríamos que pedirle al Señor hoy día en esta Eucaristía, que le regale a nuestros políticos un espíritu de mayor justicia y de mayor equidad sin ideologías políticas que lo único que hacen es violentar. Y por otro lado, a nosotros un corazón humilde como el del leproso para acercarse a Jesús a pesar de su herida, a pesar de lo que eso significaba y confiar en que Él puede sanarme, me puede liberar, me puede levantar. Creer que Jesús, siendo el Hijo de Dios, tiene el poder para hacer nuevas todas las cosas y entre ellas renovarme a mí, renovar mi alma, renovar mi corazón, renovar mi psiquis, mi cuerpo, porque si el Señor sana el cuerpo, sana la integridad del ser humano, no solamente una parte, sino que le devuelve los derechos sociales, le devuelve la salud psíquica y espiritual, que en este momento vemos que es la más dañada de esta pandemia. Que el Señor tenga misericordia de nuestro pueblo, de los
cientos y miles de leprosos que viven en nuestro país, que han quedado al margen de todas las utilidades y de todos los beneficios económicos, políticos y sociales de este país. Los invito ahora a hacer profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, al Dios de misericordia y pidámosle su ayuda para poder invocar su nombre con sentimientos que le agraden. Por la paz de todo el mundo, por la prosperidad de las santas iglesias y por la unión de todos los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestro gobernante, para que bajo su dirección tengamos una vida feliz y pacífica, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por la conservación de la naturaleza, por la abundancia de las cosechas y por el progreso del mundo, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nuestra familia y amigos que han muerto en la esperanza de la resurrección, para que Dios les conceda el reposo eterno, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, por las intenciones que nos han sido confiadas, especialmente por nuestros hermanos enfermos, para que el Señor, así como sanó al leproso, les devuelva también a ellos la salud del alma y del cuerpo, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de nuestros hermanos difuntos que hoy día hemos presentado y por los cuales ofrecemos esta Eucaristía, yo en particular quisiera pedir por Tania Schuster Ahumada, que perdió la vida hace pocos días, bueno, por ella, por su familia, por el consuelo de su familia y por tantas personas que como ella sufren depresión en este país y quedan fuera del sistema. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, cada uno de ustedes presente al Señor sus propias intenciones. Escucha, Señor, nuestras oraciones, líbranos del pecado que divide y de las discriminaciones que degradan, y haz que sepamos ver siempre en el rostro del leproso, del pobre y del desvalido la imagen sangrante de Cristo en la cruz, para que así nos dispongamos a colaborar en la obra de la redención humana y a proclamar ante los hombres tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, nuestro pan, nuestras manos y nuestra amistad. Vamos cantando hacia ti. Y este vino traemos también, esta tierra lo ha hecho crecer. Pronto se convertirá. Pisar
serán después el pan y el vino generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea hemos puesto a tus Bendito sea Señor Dios del universo para escribir fruto de la vida, cuerpo y sangre de que amor recibimos en de tu tu generosidad. verdad Él será para que nos nosotros muestra vida la de paz. salvación. Bendito sea Nos llamaste Jesús, cuerpo y sangre de amor serán después el pan y el vino que hoy hemos puesto a tus pies, pan y vino de amor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, diciendo sin cesar. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, ay Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Valentín y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo administrador Juan Ignacio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el día domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos que te hemos confiado hoy, a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos con humildad y confianza diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes, muy particularmente con todos ustedes que nos acompañan desde sus hogares. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ustedes que fielmente nos acompañan desde su casa, les invitamos a unirse a este momento con esta oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ámame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí y hazme al fin sentir mucha vida dulce, mira en ti, Señor. Oremos. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodie sus corazones y sus pensamientos en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bueno, este miércoles, como ya les decía, comienza la Cuaresma, el miércoles 17, y vamos a tener misa de cenizas a las 7:30 de la mañana, a las 12 del día y a las 19 horas en la tarde. La Cuaresma es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a prepararnos para celebrar la fiesta más solemne de la cristiandad, que es la Semana Santa. Entonces es un tiempo de penitencia, de oración y de conversión. Entonces no es una cosa mágica, el Señor no hace las cosas sin la participación del hombre en este caso. La gracia supone la naturaleza humana, nos recuerda Santo Tomás. Por lo tanto, en este tiempo de Cuaresma el Señor nos pide la conversión del corazón y Él se encarga del resto. Y además, Cáritas Chile, que es la institución de iglesia con mayor prestigio en cuanto a la ayuda social y la que más lo hace, da inicio también en esta Cuaresma a la campaña de Cuaresma de Fraternidad, que el año pasado fue muy compleja, prácticamente cero, y obviamente eso ha incidido en las ayudas que Cáritas puede hacer. Entonces este año estamos viendo la posibilidad entre todos de poder reactivar esta campaña que tanto bien hace a tanta gente que lo necesita, sobre todo en esta época de pandemia y en estos tiempos difíciles que se nos avecinan. Así es que les invitamos desde ya a participar en esta campaña de Cáritas Chile a partir del día miércoles 17. Que tengan una muy bendecida semana. Vamos a comunicar a todos con alegría la novedad traída por Jesús a los hombres. Lo que vale ante Dios es que hagamos todo con amor y por amor a Él y a los hermanos. Que tengan una bendecida jornada, nos despedimos cantando. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Cuántas veces siendo niño te recé.